En julio de 2022, en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Científicos de todo el mundo se preparaban para recibir los primeros datos de un instrumento que había costado $10.000 millones y casi 30 años de desarrollo, el telescopio espacial James Webb. Nadie podía imaginar que lo que estaban a punto de ver destruiría todo lo que creíamos saber sobre el nacimiento del universo. En una de sus primeras observaciones de campo profundo, el Webb apuntó hacia una región aparentemente vacía del cielo, una minúscula porción de oscuridad donde, según nuestros cálculos, apenas debería haber nada interesante. Pero lo que encontró allí cambió todo. Un débil punto de luz, extraordinariamente rojo, captado en los confines del universo observable. Durante meses, este descubrimiento fue tratado como una curiosidad, quizás un error de calibración o simplemente un objeto peculiar, pero explicable. Los astrónomos revisaron los datos una y otra vez, buscando el fallo que debía existir en alguna parte. Pero no había ningún fallo. Cuando finalmente un equipo internacional de astrónomos realizó un análisis espectroscópico detallado de ese punto de luz, lo que descubrieron no fue solo inesperado. Para muchos científicos era teóricamente imposible, una contradicción directa con las leyes fundamentales que habíamos usado para explicar la creación del cosmos durante más de medio siglo. ¿Cómo es posible que una evidencia tan revolucionaria estuviera oculta a plena vista, esperando al ojo adecuado para ser comprendida? Antes de revelar qué se escondía realmente en ese punto remoto del cosmos y por qué ha obligado a los cosmólogos a replantearse los fundamentos mismos de la creación, comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no vas a querer perderte lo que viene a continuación. Lo que el James Webb encontró en esa oscuridad primigenia no es solo una nueva pieza en el puzzle del universo. Es una pieza que parece pertenecer a una caja completamente diferente, una que ni siquiera sabíamos que existía. El viaje para entender su origen nos llevará a los límites de nuestro conocimiento, desafiando las leyes que hasta ahora considerábamos sagradas. Acompáñanos en esta investigación que está redefiniendo nuestro lugar en la historia cósmica. El universo que creíamos conocer. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos viajar en el tiempo, no unos pocos años, sino más de 13.500 millones de años atrás, a una época conocida como el amanecer cósmico. Nuestra comprensión de este periodo hasta ahora se basaba en un modelo elegante y robusto, el modelo Lambda CDM. Este modelo nos decía que el universo primitivo era un lugar simple, compuesto casi en su totalidad por hidrógeno, helio y una misteriosa sustancia llamada materia oscura. La formación de estructuras complejas como las galaxias era un proceso jerárquico y extremadamente lento. Imagina pequeñas acumulaciones de gas y materia oscura, como diminutas semillas gravitacionales, fusionándose pacientemente a lo largo de cientos de millones de años, creciendo gradualmente, paso a paso, hasta convertirse en las majestuosas galaxias que vemos hoy. La teoría predecía que las primeras galaxias, las que el James Webb estaba diseñado para encontrar, serían pequeñas, irregulares y de un brillante color azul. Este color es la firma inconfundible de estrellas jóvenes, masivas y extremadamente calientes, las primeras en nacer del gas primordial. Los astrónomos esperaban encontrar un universo infantil lleno de guarderías estelares, protogalaxias en plena fase de construcción, un cosmos dando sus primeros y vacilantes pasos. Las simulaciones, por superordenador, basadas en décadas de observaciones,
con telescopios como el Hubble, pintaban una imagen coherente y lógica de este lento y metódico proceso de ensamblaje cósmico. Nadie en la comunidad científica estaba preparado para que esa imagen, tan cuidadosamente construida durante décadas, se hiciera añicos de una forma tan espectacular y en tan poco tiempo. La máquina del tiempo. El telescopio espacial James Webb no es solo un observatorio, es una máquina del tiempo. Gracias a su capacidad para captar luz infrarroja, puede ver a través del polvo cósmico y detectar la luz de las estrellas y galaxias más lejanas, cuya luz ha viajado durante eones para llegar hasta nosotros. Cuando miramos objetos distantes en el espacio, estamos literalmente mirando hacia el pasado. Cuando el 11 de julio de 2022 se publicó su primera imagen de campo profundo, el mundo quedó maravillado por la claridad y la cantidad de galaxias reveladas. Miles de puntos de luz, cada uno una galaxia completa, en una porción del cielo no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo. Pero para los científicos que analizaban los datos crudos, la maravilla pronto se mezcló con una creciente sensación de incredulidad. Entre los miles de puntos de luz, uno en particular, y luego otros, no encajaban en el patrón esperado. Eran demasiado brillantes, demasiado masivos y sobre todo, demasiado rojos. La primera reacción, como suele ocurrir en la ciencia ante un resultado anómalo, fue el escepticismo. Podría ser un fallo en los novísimos instrumentos del telescopio, una mala interpretación de los datos. Después de todo, el Webb acababa de llegar al espacio. Quizás había problemas de calibración que aún no habíamos detectado. Los equipos de investigación de todo el mundo se lanzaron a verificar los hallazgos de forma independiente. Revisaron cada paso del análisis, desde la calibración de los detectores de infrarrojos del Webb hasta los complejos algoritmos utilizados para calcular la distancia y las propiedades de esos objetos. Pero los datos eran sólidos. Las mediciones se confirmaron una y otra vez. No había error. Esos objetos estaban realmente allí, en el universo primitivo, a tan solo 500 o 700 millones de años después del Big Bang, y su mera existencia era una contradicción directa de nuestro modelo cosmológico. Nazellans, los rompedores del universo. Estos objetos fueron apodados extraoficialmente por la comunidad científica como los rompedores del universo, los Universe Breakers. El nombre, aunque dramático, captura perfectamente el impacto que tuvieron. Eran galaxias que, según nuestros cálculos, no deberían existir. El problema principal era su masa. Algunas de ellas contenían una masa estelar comparable a la de nuestra propia Vía Láctea, una galaxia que ha tardado más de 13.000 millones de años en acumular sus estrellas. Encontrar una galaxia tan desarrollada en una etapa tan temprana del universo es como encontrar un ser humano adulto completamente formado en una ecografía del primer mes de gestación. Simplemente, no había habido tiempo suficiente, según nuestras teorías, para que la gravedad reuniera tanto gas y lo convirtiera en estrellas a un ritmo tan vertiginoso. El color era la segunda pista desconcertante. Como hemos dicho, el universo primitivo debería estar dominado por la luz azul de las estrellas jóvenes. Sin embargo, estas galaxias eran sorprendentemente rojas. En astronomía, el color rojo puede indicar dos cosas. O bien el objeto está extremadamente lejos y su luz se ha estirado hacia el rojo por la expansión del universo, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. O bien, el objeto contiene una población significativa de estrellas viejas y frías. Los análisis del James Webb
confirmaron que aunque estas galaxias estaban efectivamente muy lejos, su color rojo no se debía únicamente a la distancia. Contenían estrellas que parecían mucho más antiguas de lo que la propia edad del universo en ese momento debería permitir. Piénsalo un momento. Para que existan estrellas viejas se necesita tiempo. Tiempo para que se formen a partir de nubes de gas. Tiempo para que vivan sus ciclos. Y tiempo para que las generaciones posteriores se formen a partir de sus restos. Además, los espectros de estas galaxias, analizados por el instrumento NIRSPEC del Webb, revelaron la presencia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, lo que los astrónomos llaman metales. Estos metales solo pueden forjarse en el interior de estrellas masivas, que luego explotan como supernovas, enriqueciendo el gas circundante. La presencia de estos metales implicaba que ya habían existido y muerto al menos una o dos generaciones de estrellas en esas galaxias. Todo este ciclo, que se creía que tomaba miles de millones de años, parecía haber ocurrido en un abrir y cerrar de ojos cósmico. La incredulidad inicial en la comunidad científica dio paso a una febril actividad. Los artículos científicos comenzaron a publicarse a un ritmo sin precedentes. Cada nuevo análisis parecía confirmar y agravar el problema. No se trataba de un único objeto anómalo. El James Webb, a medida que continuaba observando el universo profundo, encontraba más y más de estas galaxias imposibles. Lo que al principio parecía una excepción a la regla, empezaba a perfilarse como una nueva norma para el universo primitivo. La anomalía se estaba convirtiendo en un patrón, y ese patrón amenazaba con derribar uno de los pilares de la cosmología moderna. Nabraxiaris o la crisis del modelo estándar. El universo temprano no era un lugar de construcción lenta y gradual. Parecía haber sido una fábrica de galaxias increíblemente eficiente y rápida. El doctor Ivo Labe, del Centro de Astrofísica de la Universidad Tecnológica de Swinburne, uno de los líderes de los primeros estudios, lo expresó con una claridad contundente. Encontramos algo que no esperábamos, algo que es difícil de explicar con el modelo estándar. Estos resultados son un desafío para toda nuestra comprensión de la formación de galaxias. Esta sensación era compartida por muchos. Los modelos teóricos que funcionaban perfectamente para describir el universo más cercano y reciente fracasaban estrepitosamente al intentar simular la existencia de estas estructuras masivas en el cosmos primitivo. Era como si las reglas del juego cósmico hubieran sido diferentes en el pasado, o como si nos faltara un ingrediente fundamental en nuestra receta del universo. La pregunta que resonaba en conferencias y centros de investigación de todo el mundo era devastadoramente simple. ¿Cómo? ¿Cómo pudo el universo construir estructuras tan complejas y maduras tan rápidamente? La velocidad de la formación estelar necesaria para crear estas galaxias superaba en 10 o incluso 100 veces las predicciones más optimistas de los modelos existentes. Era evidente que los procesos físicos que gobernaban el universo en sus primeros cientos de millones de años eran mucho más eficientes de lo que jamás habíamos imaginado. La naturaleza, una vez más, demostraba ser más ingeniosa y sorprendente que nuestras teorías, obligándonos a abandonar la comodidad de lo conocido y a adentrarnos en un territorio completamente nuevo. El modelo Lambda CDM, la teoría que había guiado la cosmología durante décadas, se encontraba ahora en una profunda crisis. Este modelo se basa en dos componentes clave: la energía oscura, lambda, y la materia oscura fría, cold dark matter. La materia oscura fría, en particular, es el andamiaje invisible sobre el que se construyen las galaxias.
se supone que colapsa lentamente bajo su propia gravedad, atrayendo gradualmente el gas normal para formar estrellas. Pero la existencia de las galaxias del Webb sugería que este proceso de andamiaje o bien funcionó de una manera radicalmente diferente, mucho más rápida, o bien fue ayudado por otro mecanismo que hasta ahora habíamos pasado por alto. La grieta en los cimientos de nuestra comprensión cósmica se hacía cada vez más grande. El debate científico. Pronto, la comunidad científica se dividió en varios campos, cada uno proponiendo una posible solución al enigma. Algunos sugirieron que quizás las primeras estrellas, las hipotéticas estrellas de población tercero, eran mucho más masivas y eficientes en la producción de metales de lo que se pensaba, acelerando drásticamente la evolución química de las galaxias. Otros plantearon una idea aún más radical. ¿Y si los agujeros negros supermasivos no fueran el resultado de la formación de galaxias, sino su causa? La teoría de los agujeros negros primordiales, formados directamente tras el Big Bang, ganó una nueva atracción. Quizás estas semillas gravitacionales masivas aceleraron la acumulación de materia a su alrededor, construyendo galaxias a un ritmo frenético. Lo que comenzó como un punto de luz rojizo en una imagen se había convertido en la punta de un iceberg científico de proporciones monumentales. Reveló una discrepancia fundamental entre la teoría y la observación, el tipo de conflicto que históricamente ha precedido a las mayores revoluciones científicas. La calma reverencial con la que solíamos contemplar el amanecer cósmico se había transformado en un misterio vibrante y urgente. El James Webb no nos había dado la confirmación que esperábamos. Nos había entregado un desafío, un rompecabezas cósmico cuyas piezas estaban esparcidas por los confines del tiempo y el espacio, esperando a ser ensambladas para revelar una nueva y sorprendente imagen de nuestros propios orígenes. El escenario estaba listo, la evidencia era irrefutable y el misterio profundo. La ciencia se enfrentaba a uno de sus mayores enigmas, explicar la existencia de lo imposible. Para ello, los investigadores tendrían que llevar sus instrumentos, sus teorías y su imaginación hasta el límite. Tendrían que reexaminar cada suposición, desde la naturaleza de las primeras estrellas hasta las propiedades fundamentales de la materia oscura y la energía oscura. El viaje para resolver el enigma de las galaxias rompedoras del universo apenas había comenzado y prometía transformar no solo nuestro conocimiento del cosmos, sino también nuestra percepción de la propia naturaleza de la investigación científica. Así, la primera luz captada por el James Webb desde el borde del tiempo no iluminó un pasado predecible y ordenado, sino un amanecer cósmico mucho más caótico, violento y productivo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La historia de la creación, escrita en el lenguaje de la luz estelar, resultó ser mucho más compleja y fascinante. La normalidad científica se había roto y en su lugar había surgido una pregunta que resonaría durante años. Si nuestro modelo del universo está equivocado en sus mismos comienzos, ¿qué otras sorpresas nos aguardan en la vasta oscuridad que apenas hemos comenzado a explorar? El punto ciego de la humanidad. Para responder a la pregunta de por qué un descubrimiento tan fundamental nos tomó por sorpresa, debemos examinar no el universo, sino a nosotros mismos. Debemos confrontar la frágil y a menudo incompleta naturaleza de nuestro propio conocimiento. La ciencia, en su búsqueda de la verdad, no trabaja con una memoria perfecta del cosmos, sino con fragmentos, ecos, sombras de luz antigua. Durante décadas construimos un relato sobre el amanecer cósmico, basándonos en las mejores pruebas de las que disponíamos.
El problema no era que las pruebas mintieran, sino que no nos estaban contando toda la historia. Estábamos intentando leer un libro épico al que le faltaban los capítulos más importantes, sin siquiera saber que existían. Esta reconstrucción del pasado cósmico es un desafío monumental. Cada fotón de luz que captura un telescopio es un mensajero de una era pasada, un superviviente de un viaje de miles de millones de años, a través de un universo en expansión que estira y deforma su mensaje. Interpretar estos mensajeros es un acto de arqueología cósmica. Antes del James Webb, nuestro principal arqueólogo era el telescopio espacial Hubble. Durante más de 30 años, el Hubble nos proporcionó las imágenes más profundas del universo, revelando galaxias a distancias asombrosas. Pero incluso un titán como él tenía una limitación crucial, una especie de punto ciego en su visión del pasado más remoto. La limitación del Hubble no era un defecto de diseño, sino una consecuencia de la física fundamental. El universo se expande, y esta expansión estira las ondas de luz que viajan a través de él. Cuanto más lejos está un objeto, más rápido parece alejarse de nosotros, y más se estira su luz hacia el extremo rojo del espectro, un fenómeno que llamamos corrimiento al rojo. La luz de las primerísimas galaxias, emitida originalmente en longitudes de onda visibles o ultravioletas, se ha estirado tanto en su viaje de más de 13.000 millones de años, que cuando llega a nosotros lo hace como luz infrarroja. El Hubble, diseñado principalmente para ver en luz visible y ultravioleta, era en gran medida sordo a este susurro infrarrojo del amanecer cósmico. Es cierto que el Hubble poseía algunas capacidades infrarrojas, pero eran limitadas. Intentar encontrar estas galaxias primordiales con sus instrumentos era como intentar escuchar una conversación susurrada al otro lado de un estadio abarrotado. Podías captar fragmentos, ruidos ambiguos, pero era casi imposible reconstruir una frase coherente. Los astrónomos veían indicios, puntos tenues y rojizos en los límites de la capacidad del Hubble, pero estos eran a menudo indistinguibles del ruido instrumental o de otros objetos más cercanos que simplemente eran intrínsecamente rojos. Sin la claridad y la sensibilidad del Webb, diseñado específicamente para este universo infrarrojo, estas pistas cruciales permanecieron enterradas en los datos, consideradas anomalías estadísticas, en lugar de la revolución que realmente eran. Baru, el velo de polvo cósmico. Además de la limitación tecnológica, existía un velo físico que enturbiaba nuestra visión: el polvo cósmico. El universo primitivo no era un espacio prístino y transparente. Las primeras generaciones de estrellas masivas vivieron rápido y murieron jóvenes en explosiones de supernova titánicas, sembrando el espacio circundante con elementos pesados y granos de polvo. Este polvo es particularmente eficaz a la hora de absorber la luz azul y ultravioleta, la firma de las estrellas jóvenes y calientes. Esto significa que las regiones de formación estelar más activas y violentas, precisamente los lugares donde se estaban forjando estas galaxias masivas, eran también las más ocultas. Estábamos mirando un universo a través de una cortina de humo cósmico que nos impedía ver las fábricas de galaxias más productivas. Esta combinación de factores creó un sesgo de observación fundamental en nuestros estudios. Al ser más sensibles a la luz azul y tener dificultades para penetrar el polvo, nuestros telescopios anteriores nos mostraron preferentemente las galaxias más pequeñas, menos polvorientas y menos activas del universo primitivo. Naturalmente, a partir de estas observaciones, construimos un modelo que describía la formación de galaxias como un proceso lento y gradual, porque eso era lo único que podíamos ver con claridad.
las galaxias rompedoras del universo, masivas, rojas y a menudo envueltas en polvo, permanecieron en gran medida invisibles, escondidas a plena vista. Nuestra memoria del cosmos estaba sesgada porque solo podíamos recordar los eventos que la luz visible nos permitía presenciar. Esta visión limitada del universo no solo afectó a nuestras observaciones directas, sino que también moldeó nuestras teorías y simulaciones. Durante años, los cosmólogos han utilizado superordenadores para simular la evolución del universo. Introducen las leyes conocidas de la física, las condiciones iniciales del Big Bang y los ingredientes del cosmos, como la materia oscura y la energía oscura. Luego pulsan play y observan cómo un universo virtual evoluciona a lo largo de miles de millones de años. Estas simulaciones, como las famosas Illustris TNG o Bolshoi, eran increíblemente sofisticadas y lograban reproducir con éxito el universo que vemos a nuestro alrededor hoy en día. Sin embargo, todas ellas compartían un problema fundamental. El problema era que estas simulaciones se calibraban y se validaban utilizando los datos observacionales de los que disponíamos. Dado que nuestras observaciones del universo primitivo estaban sesgadas hacia galaxias más pequeñas y de crecimiento lento, las simulaciones se ajustaban para reproducir ese resultado. Se convirtieron en una especie de cámara de eco teórica. Nos decían que el universo primitivo debía estar lleno de galaxias pequeñas, porque los datos que les proporcionábamos, recogidos por instrumentos como el Hubble, decían exactamente eso. El modelo y la observación se reforzaban mutuamente en un ciclo que nos daba una falsa sensación de seguridad sobre nuestra comprensión del amanecer cósmico. Nadie esperaba encontrar gigantes, porque nuestras propias herramientas nos habían convencido de que no existían. La estrategia de observación. Otro factor que contribuyó a esta ceguera colectiva fue la propia naturaleza de la observación astronómica de campo profundo. Estas observaciones, como el famoso campo ultraprofundo del Hubble, se centran en una porción minúscula del cielo, a menudo no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo. La suposición implícita es que esta pequeña ventana es representativa de todo el universo a esa distancia. Durante años esta suposición pareció funcionar, pero ¿y si, por pura casualidad estadística, las regiones que el Hubble observó con mayor profundidad simplemente no contenían ninguna de estas galaxias masivas y tempranas? Es posible que estuviéramos mirando en los barrios cósmicos equivocados. Esta posibilidad, conocida como varianza cósmica, es una pesadilla para los cosmólogos. Sugiere que el universo a gran escala puede no ser tan homogéneo como suponemos. Quizás estas galaxias masivas no están distribuidas uniformemente, sino que se agrupan en regiones específicas que hasta la llegada del web habíamos pasado por alto. La estrategia de observación del web, que cubre áreas más amplias del cielo con una sensibilidad sin precedentes, fue la primera en superar esta posible lotería cósmica. De repente, no estábamos mirando a través de una mirilla, sino abriendo una ventana de par en par, y lo que vimos al otro lado cambió por completo el paisaje que creíamos conocer. Un analista de datos del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que trabajó en las primeras imágenes del web, lo describió de una manera muy gráfica. Fue como si hubiéramos estado estudiando un ecosistema durante décadas, solo con fotografías en blanco y negro, y de repente alguien nos entrega una cámara a todo color y de alta definición. No es que las fotos antiguas estuvieran mal, es que nos faltaba una dimensión entera de la realidad. Vimos formas que creíamos entender,
pero ahora vemos sus verdaderos colores, su verdadera naturaleza, y nos damos cuenta de que nuestra clasificación estaba completamente equivocada. Esta revelación es una lección de humildad. Nos recuerda que nuestro conocimiento del universo siempre es provisional, siempre está sujeto a revisión a medida que nuestras herramientas mejoran. La memoria del cosmos no es algo que se nos entrega de forma pasiva, es algo que reconstruimos activamente, pieza por pieza, con los instrumentos que inventamos. Y cada nuevo instrumento no solo añade nuevas piezas al puzzle, sino que a veces nos obliga a desmontarlo por completo y empezar de nuevo con una comprensión más profunda de la imagen que estamos tratando de formar. Por lo tanto, la existencia de las galaxias rompedoras del universo no representa un fracaso de la ciencia. Al contrario, es su mayor triunfo. Demuestra que el método científico funciona. Pone a prueba las teorías hasta su punto de ruptura. Las obliga a enfrentarse a la evidencia y cuando no están a la altura, las descarta en favor de ideas nuevas y mejores. La memoria del cosmos no había fallado. Lo que había fallado era nuestra capacidad para leerla en su totalidad. Ahora, con el James Webb como nuestro traductor, estamos empezando por primera vez a leer los capítulos perdidos de la historia de la creación. Y lo que nos están contando es más extraño y maravilloso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. La búsqueda de respuestas. El shock inicial, esa sensación de incredulidad que recorrió los centros de datos y las universidades de todo el mundo, no podía durar para siempre. La ciencia no se alimenta de la sorpresa, sino de la investigación metódica que le sigue. Una vez que la existencia de estos objetos fue verificada de forma independiente por múltiples equipos, la pregunta dejó de ser ¿es esto un error?, para convertirse en la mucho más profunda y perturbadora. ¿Qué significa esto? La comunidad astronómica, ahora plenamente consciente de que se enfrentaba a un enigma de proporciones históricas, se organizó con una rapidez y una colaboración sin precedentes. La primera orden del día era simple: encontrar más. Un solo espécimen, por muy extraño que sea, puede ser una rareza estadística. Para reescribir los libros de texto se necesita un patrón, una población entera de objetos que desafíen la norma. Los comités de asignación de tiempo de telescopio, que gestionan el preciado y muy solicitado tiempo de observación del James Webb, dieron la máxima prioridad a los programas diseñados para cartografiar el universo profundo. Proyectos a gran escala como el sondeo JADES fueron diseñados específicamente para mirar más profundamente y durante más tiempo en regiones del cielo que el Hubble ya había explorado. Los astrónomos no estaban simplemente tomando fotos, estaban llevando a cabo un censo cósmico en los albores del tiempo, buscando sistemáticamente a los gigantes que se escondían en la guardería universal. Y el James Webb no decepcionó. A medida que los datos de estos nuevos sondeos de campo profundo comenzaron a llegar, el patrón se hizo innegable y alarmante. No era una galaxia ni dos, eran docenas. En cada pequeña porción del universo primitivo a la que apuntaba el Webb, aparecían estos objetos masivos y rojos. La anomalía se estaba convirtiendo en la nueva regla. En las conferencias de astrofísica, el ambiente cambió de la incredulidad cautelosa a una palpable sensación de crisis y oportunidad. Las gráficas que comparaban la masa de las galaxias observadas con las predicciones teóricas mostraban una discrepancia cada vez mayor y más evidente. Era como si la naturaleza hubiera estado llevando a cabo un experimento cósmico en secreto, siguiendo un conjunto de reglas completamente diferente al que habíamos deducido. La evidencia era abrumadora. Nuestro modelo del universo temprano
no estaba simplemente incompleto, estaba fundamentalmente equivocado. Darelal, la confirmación espectroscópica. Pero las imágenes, por muy nítidas y reveladoras que sean, solo cuentan una parte de la historia. Son como fotografías de una escena de un crimen. Muestran la apariencia, pero no revelan la causa subyacente. Para llevar a cabo una verdadera autopsia cósmica y confirmar la naturaleza de estos objetos, los astrónomos necesitaban una herramienta más poderosa, la espectroscopía. El instrumento NIRSPEC del James Webb fue diseñado precisamente para esta tarea. Al descomponer la débil luz de una galaxia lejana en sus colores constituyentes, como un prisma, un espectro revela una gran cantidad de información. Puede medir con precisión la distancia de un objeto a través de su corrimiento al rojo, determinar su composición química a partir de las líneas de absorción y emisión, e incluso estimar la edad de sus poblaciones estelares. La espectroscopía era el tribunal supremo que dictaminaría si estas galaxias eran realmente tan antiguas y masivas como parecían. El momento de la verdad llegó a principios de 2023, cuando se publicaron los primeros espectros detallados de varios de estos candidatos a rompedores del universo. La tensión en la comunidad era palpable mientras los datos se hacían públicos. Los resultados fueron inequívocos y demoledores para el modelo estándar. Los espectros confirmaron las distancias extremas. Estos objetos existían realmente entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Y lo que es más importante, las firmas espectrales confirmaron sus masas estelares gigantescas. No había escapatoria, no había ambigüedad. La evidencia era sólida como una roca. El universo primitivo era, de hecho, un lugar poblado por gigantes. Pero los espectros guardaban otra sorpresa, una pista aún más desconcertante. Al analizar las huellas dactilares químicas impresas en la luz de estas galaxias, los científicos encontraron una abundancia sorprendente de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Elementos como el oxígeno, el nitrógeno y el carbono no se crearon en el Big Bang. Se forjan en el corazón nuclear de estrellas masivas y se dispersan por el espacio cuando estas estrellas mueren en explosiones de supernova. Encontrar una cantidad significativa de estos metales en una galaxia tan joven implicaba que al menos una y probablemente varias generaciones de estrellas masivas ya habían nacido, vivido sus cortas y violentas vidas y muerto, enriqueciendo el gas a su alrededor para formar nuevas estrellas. Todo este ciclo de vida y muerte cósmica, que se creía que tardaba miles de millones de años, parecía haberse completado en un abrir y cerrar de ojos cósmico. La doctora Erica Nelson de la Universidad de Colorado en Boulder, una de las descubridoras de estos objetos, describió la experiencia en una entrevista. Fue un momento de absoluta conmoción. Mirábamos los datos en la pantalla y no podíamos creerlo. Ejecutamos los análisis una y otra vez, buscando cualquier posible error en nuestro código o en la calibración del instrumento. Pero los resultados se mantenían firmes. Era como encontrar los restos de una civilización compleja en estratos geológicos donde solo esperabas encontrar fósiles de organismos unicelulares. En ese momento supimos que no estábamos ante una simple curiosidad, sino ante una revolución en nuestra comprensión de cómo se construyó todo lo que vemos en el cielo nocturno. Arqueología de datos. Este torrente de datos nuevos y desconcertantes del web provocó una reacción en cadena en toda la comunidad científica. Obligó a los astrónomos a mirar hacia atrás, a reexaminar los datos de telescopios más antiguos con una nueva perspectiva.
¿Habían estado estas galaxias escondidas en los archivos del Hubble o Spitzer todo este tiempo, descartadas como ruido o identificadas erróneamente? Equipos de investigación de todo el mundo se sumergieron en décadas de observaciones archivadas, aplicando nuevos algoritmos de análisis y buscando las débiles firmas de estos gigantes primordiales. Era un trabajo de arqueología de datos, un intento de encontrar los ecos de esta revolución en las observaciones del pasado. Lo que buscaban no eran imágenes claras, sino manchas tenues y rojas en los límites de la detectabilidad, pistas que antes podrían haber sido fácilmente ignoradas, y para asombro de muchos, las encontraron, enterradas en el ruido de las imágenes del campo ultraprofundo del Hubble, o apareciendo como puntos rojos insignificantes en los datos de menor resolución del telescopio espacial Spitzer. Allí estaban los fantasmas de las galaxias rompedoras del universo. Eran demasiado débiles y ambiguas para haber sido identificadas de forma concluyente en su momento. Sin la sensibilidad y la claridad del web para confirmar su naturaleza, habían permanecido como simples curiosidades estadísticas en los catálogos. Este descubrimiento fue una profunda lección de humildad. Las pistas de esta nueva cosmología habían estado en nuestros archivos durante años, esperando a que una nueva tecnología nos diera la clave para interpretarlas correctamente. No solo estábamos descubriendo un nuevo universo, sino que nos estábamos dando cuenta de lo mucho que se nos había pasado por alto. Las tres hipótesis. Con la evidencia firmemente establecida, la pregunta pasó del qué al cómo. La comunidad científica, ahora plenamente despierta al problema, se lanzó a la tarea de proponer explicaciones. La primera y más conservadora de las hipótesis se centró en las primeras estrellas, conocidas teóricamente como estrellas de población tercero. Se cree que fueron las primeras luces en encenderse en el universo, forjadas a partir del gas prístino de hidrógeno y helio del Big Bang. La teoría sugería que al carecer de elementos pesados que ayudan a enfriar el gas, estas estrellas podrían haber alcanzado masas colosales, cientos de veces la masa de nuestro Sol. Quizás, proponían algunos, estas estrellas no solo eran masivas, sino que su formación fue un proceso increíblemente eficiente y explosivo, convirtiendo enormes reservas de gas en estrellas a un ritmo frenético, mucho más rápido de lo que predecían los modelos estándar. Para poner a prueba esta idea, los teóricos se dirigieron a los superordenadores. Comenzaron a ejecutar una nueva generación de simulaciones cosmológicas, ajustando los parámetros de la física de la formación estelar. Aumentaron drásticamente la eficiencia con la que el gas se convierte en estrellas en los halos de materia oscura del universo primitivo. Simularon estallidos de formación estelar de una violencia inaudita, donde galaxias enteras se encendían en un breve pero increíblemente intenso periodo de nacimiento estelar. El objetivo era ver si, forzando los parámetros conocidos hasta sus límites más extremos, podían obligar a sus universos simulados a construir galaxias tan masivas como las que el Webb estaba observando. Era un intento de salvar el modelo existente, estirándolo hasta su punto de ruptura. Sin embargo, incluso estas simulaciones extremas se toparon con un muro. Si bien podían producir galaxias más masivas de lo que se pensaba anteriormente, seguían teniendo dificultades para igualar las observaciones más extremas del Webb. Para crear los rompedores del universo más grandes, las simulaciones requerían que casi el 100% del gas disponible en un halo de materia oscura se convirtiera en estrellas de forma casi instantánea. Este nivel de eficiencia no solo parece físicamente inverosímil,
sino que también entra en conflicto con otras observaciones. Procesos como la retroalimentación de las supernovas y los vientos estelares deberían expulsar una gran parte del gas de estas galaxias jóvenes, limitando su crecimiento. La hipótesis de la formación estelar supereficiente, aunque probablemente parte de la solución, no parecía ser suficiente por sí sola. La respuesta fácil no funcionaba. Esto abrió la puerta a ideas más radicales, a teorías que antes se consideraban especulativas o marginales. Una de las más intrigantes y que ganó una atracción significativa fue la de las semillas de agujeros negros supermasivos. La hipótesis de los agujeros negros. El modelo estándar asume que los agujeros negros supermasivos, como el que se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea, crecen junto con sus galaxias a lo largo de miles de millones de años. Pero ¿y si esa suposición fuera al revés? ¿Y si los agujeros negros masivos vinieron primero y las galaxias crecieron a su alrededor? Esta idea se basa en la existencia de los llamados agujeros negros primordiales, objetos hipotéticos que podrían haberse formado no por el colapso de estrellas, sino directamente a partir de las fluctuaciones de densidad extremas en la sopa de partículas ultracaliente del primer segundo después del Big Bang. Estos agujeros negros primordiales, si existieran, habrían actuado como anclas gravitacionales increíblemente potentes en el universo primitivo. En lugar de esperar a que la débil gravedad de la materia oscura reuniera lentamente el gas, un agujero negro primordial con la masa de miles o incluso millones de soles actuaría como un sumidero cósmico, atrayendo materia de su entorno a un ritmo vertiginoso. El gas, al caer en espiral hacia el agujero negro, se calentaría y formaría un disco de acreción brillante, desencadenando violentos estallidos de formación estelar en sus alrededores. En este escenario, las galaxias no se construirían ladrillo a ladrillo, sino que se ensamblarían rápidamente alrededor de un andamio gravitacional preexistente y masivo. Las galaxias rompedoras del universo no serían una anomalía, sino la consecuencia natural de tener estas semillas masivas desde el principio. La búsqueda de evidencia para esta teoría se convirtió en una nueva y emocionante frontera para el James Webb. Los astrónomos comenzaron a buscar las firmas delatoras de estos agujeros negros primordiales en acción. Una de esas firmas sería la presencia de cuásares, núcleos galácticos extremadamente brillantes, alimentados por agujeros negros que consumen materia activamente en estas galaxias tempranas. De hecho, el Webb ya ha comenzado a encontrar cuásares sorprendentemente masivos en el universo primitivo, lo que da crédito a esta idea. La investigación se había ramificado. Ya no se trataba solo de encontrar galaxias, sino de buscar las semillas invisibles de las que podrían haber brotado. La pistola humeante. El momento definitivo, la revelación que comenzó a unificar a la comunidad científica, no provino de un solo telescopio, sino de la sinergia de dos de los observatorios más potentes de la humanidad. Un equipo internacional combinó las observaciones del James Webb con las del radiotelescopio ALMA en Chile, mientras el Webb observaba las estrellas y el núcleo brillante de una de las galaxias rompedoras más emblemáticas. ALMA cartografiaba el gas frío y el polvo que la rodeaban. Lo que ALMA reveló fue la pistola humeante. No solo encontró una reserva de gas inmensa, suficiente para construir 10 vías lácteas, sino que, gracias a su capacidad para medir el efecto Doppler, pudo mapear el movimiento de ese gas. Los mapas de ALMA eran inequívocos. Mostraban vastos ríos de gas frío fluyendo desde la red cósmica directamente hacia el centro de la galaxia. No de forma caótica,
sino en corrientes organizadas, como si estuvieran siendo canalizadas por una fuerza invisible y abrumadoramente potente. Las velocidades de este gas eran asombrosas, mucho mayores de lo que la gravedad combinada de todas las estrellas de la galaxia podría explicar. Los datos solo encajaban en un escenario. El gas estaba en caída libre hacia un objeto central, compacto y supermasivo, un agujero negro que ya dominaba gravitacionalmente toda la región. Por primera vez, no solo veíamos la galaxia terminada. Estábamos presenciando en tiempo real el proceso de alimentación que la había construido a una velocidad tan increíble. La prueba final llegó desde el mundo virtual de las supercomputadoras. Armados con esta nueva evidencia observacional, los cosmólogos teóricos ejecutaron una nueva generación de simulaciones. Esta vez, en lugar de comenzar con un universo liso y dejar que las estructuras crecieran lentamente, sembraron sus universos virtuales con una población de agujeros negros masivos desde el principio, imitando la hipótesis del colapso directo. Los resultados fueron espectaculares. Por primera vez, las simulaciones comenzaron a producir de forma natural y sin forzar ningún parámetro, galaxias que eran una réplica casi perfecta de los rompedores del universo, del web. Aparecían en el momento adecuado, con las masas adecuadas y los colores adecuados. El universo simulado, por fin, se parecía al universo real que el web nos estaba mostrando. Este fue el momento de la catarsis científica, la convergencia de múltiples líneas de evidencia independientes, las imágenes del web de galaxias masivas, los espectros del web de agujeros negros activos, los mapas de ALMA de gas en caída libre y las nuevas simulaciones exitosas. Tejió una narrativa coherente y poderosa. La anomalía que había puesto en jaque a la cosmología encontró su explicación. La clave no estaba solo en las estrellas, ni solo en los agujeros negros, sino en su violenta simbiosis. Los agujeros negros masivos primordiales actuaron como los motores, y la formación estelar supereficiente fue la consecuencia inevitable de la inmensa cantidad de combustible que estos motores atraían. Las dos primeras hipótesis no eran competidoras, eran las dos caras de la misma moneda cósmica. Un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma no invalidaba por completo el modelo de crecimiento lento y jerárquico, más bien lo relegaba a un papel secundario en el universo más temprano. Ese proceso de fusiones graduales probablemente se convirtió en el modo dominante de construcción de galaxias más tarde, una vez que estos primeros y violentos estallidos de crecimiento se calmaron. Pero el amanecer cósmico, el verdadero principio de la historia, no fue un proceso gradual. Fue una era de gigantes, dominada por monstruos gravitacionales que construyeron sus reinos galácticos con una rapidez y una ferocidad que apenas estamos comenzando a comprender. El universo no aprendió a construir galaxias lentamente. Comenzó con una explosión de creatividad, utilizando sus objetos más extremos como herramientas de construcción. La doctora Priyambada Natarajan, una de las teóricas pioneras en los modelos de semillas de agujeros negros en la Universidad de Yale, lo resumió en una conferencia reciente. Hemos encontrado al culpable del crimen, por así decirlo. Sabemos que los agujeros negros masivos son los que orquestaron esta rápida construcción de galaxias. Pero ahora tenemos un nuevo caso, el del origen del propio culpable. Es un momento increíblemente emocionante. El James Webb no ha cerrado un libro, ha abierto un capítulo completamente nuevo que nos lleva directamente a los límites de la física fundamental. La revelación no fue un final, sino un nuevo y mucho más profundo comienzo. Así, la verdad científica emergió no como un simple dato,
sino como una nueva y compleja narrativa sobre nuestros orígenes. El amanecer cósmico no fue el amanecer tranquilo y gradual que habíamos imaginado. Fue una era violenta y acelerada. Un crisol cósmico donde agujeros negros primordiales, actuando como corazones gravitacionales, bombearon gas hacia furiosas tormentas de fuego estelares, forjando galaxias maduras en un instante cósmico. Nuestra imagen del universo infantil, antes serena y ordenada, ha sido reemplazada por una de caos, poder y una eficiencia creativa que desafía la imaginación. Las galaxias rompedoras del universo no eran un error ni una imposibilidad. Eran los monumentos de esta era perdida, los primeros gigantes de un cosmos que siempre ha sido mucho más extremo de lo que nos atrevíamos a pensar. El misterio más profundo. ¿Y qué hay de la tercera y más radical de las hipótesis? La necesidad de una nueva física. Curiosamente, la solución del agujero negro no la descarta, sino que simplemente desplaza el misterio. Si bien ahora podemos explicar cómo se formaron las galaxias masivas, nos enfrentamos a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo se formaron estas semillas de agujeros negros supermasivos en primer lugar? Su existencia en el universo infantil sigue siendo un profundo enigma que los modelos estándar de física de partículas y cosmología no pueden explicar fácilmente. Para crear objetos tan masivos tan pronto, podríamos necesitar invocar nuevas partículas, interacciones desconocidas o incluso dimensiones extra. La solución al enigma de las galaxias ha abierto la puerta a un misterio aún mayor sobre los primeros instantes del Big Bang. La comunidad científica se enfrenta ahora a esta nueva frontera, explorando dos caminos principales para explicar el origen de estas semillas masivas. El primero es el modelo del colapso directo. Esta teoría postula que en condiciones muy especiales del universo primitivo, nubes de gas de hidrógeno y helio increíblemente masivas y prístinas podrían haber evitado fragmentarse para formar estrellas. En cambio, toda la nube, con una masa de cientos de miles de soles, colapsaría directamente bajo su propia gravedad para formar un único y gigantesco agujero negro. Este proceso crearía las semillas perfectas, listas para comenzar a devorar el gas circundante y construir una galaxia. Es una idea elegante, pero que requiere un conjunto de condiciones ambientales extremadamente raras y difíciles de conseguir. Un caldo de cultivo cósmico perfecto que quizás no fuera lo suficientemente común. Esto nos lleva a la segunda y mucho más exótica posibilidad, los agujeros negros primordiales. A diferencia de todos los demás agujeros negros, estos no se habrían formado a partir de materia ordinaria, como estrellas o gas. En cambio, serían reliquias directas del primer segundo después del Big Bang. En esa sopa de energía y partículas increíblemente densa y caliente, pequeñas fluctuaciones cuánticas podrían haber creado regiones tan extremadamente densas que colapsaron directamente en agujeros negros, mucho antes de que se formaran los primeros átomos. Si esta teoría es correcta, el universo estaría poblado por estos fantasmas del nacimiento del tiempo, y los más masivos de ellos habrían sido las semillas naturales para las primeras galaxias. Esta idea conecta directamente las estructuras más grandes que vemos hoy con la física cuántica del primer instante de la existencia. La búsqueda de estos agujeros negros primordiales se ha convertido en uno de los santos griales de la física moderna. Los astrónomos los están buscando a través de sutiles efectos de lente gravitacional, donde su inmenso campo gravitatorio curva la luz de estrellas lejanas, provocando un breve y característico aumento de su brillo. Otros experimentos buscan las ondas gravitacionales que se habrían generado
Durante su formación en el universo infantil, encontrar una prueba concluyente de su existencia no solo resolvería el misterio de las semillas galácticas, sino que también nos proporcionaría una ventana sin precedentes a la física que gobernaba el universo en su primer instante, mucho más allá de lo que podemos recrear en nuestros aceleradores de partículas. El futuro de la exploración. Para responder a las nuevas preguntas que el web ha planteado, ya estamos construyendo las herramientas del mañana. Observatorios como el telescopio extremadamente grande en Chile, con su colosal espejo de 39 metros, nos permitirán analizar la atmósfera de planetas lejanos y diseccionar la luz de las primeras galaxias con una precisión sin precedentes. En el espacio, misiones como la antena espacial de interferómetro láser, LISA, abrirán una ventana completamente nueva al universo, permitiéndonos escuchar las ondas gravitacionales generadas por la fusión de los mismos agujeros negros primordiales que creemos que construyeron el cosmos. No. Estamos esperando pasivamente a que el universo nos revele sus secretos. Estamos construyendo activamente las llaves que abrirán las siguientes puertas del conocimiento. Esta nueva fase de investigación exigirá una nueva generación de observatorios. El telescopio espacial James Webb, a pesar de su poder, solo puede llevarnos hasta cierto punto. La astronomía ya no se trata solo de mirar, sino también de escuchar los latidos del universo. Reprise. Implicaciones para la búsqueda de vida. La revelación es profunda. Significa que los objetos más grandes y estructurados del universo, las galaxias y los objetos más extraños y destructivos, los agujeros negros, han estado intrínsecamente ligados desde el principio. Su historia no es una de evolución paralela, sino una de co-creación. Esta conexión fundamental, ahora revelada en los confines del tiempo, redefine nuestra comprensión de la evolución cósmica. Cada galaxia que vemos en el cielo nocturno, incluida nuestra propia Vía Láctea, lleva en su corazón la herencia de este proceso violento y primordial. Somos los descendientes de una creación mucho más dramática de lo que jamás habíamos sabido. El impacto de este descubrimiento se extiende mucho más allá de la cosmología. Cambia la forma en que buscamos vida en el universo. Si las galaxias maduras, con abundancia de elementos pesados necesarios para la vida, se formaron mucho antes de lo que pensábamos, entonces la ventana de oportunidad para que surgiera la vida en el universo se abrió miles de millones de años antes. La revelación no solo reescribe el pasado, expande radicalmente el campo de juego para el presente y el futuro de la astrobiología. El universo no solo construyó sus ciudades de estrellas rápidamente, sino que también pudo haber preparado el escenario para sus habitantes mucho antes de lo que creíamos posible. El misterio de nuestros orígenes cósmicos se ha entrelazado de una manera inesperada y profunda con la búsqueda de compañía en el cosmos. Nuestra propia historia. Esta historia cósmica no es algo ajeno a nosotros. Es nuestra propia historia de origen, escrita a la escala más grande imaginable. Los átomos de carbono en nuestro ADN, el oxígeno que respiramos, el hierro en nuestra sangre, cada uno de estos elementos fue forjado en el corazón de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que nuestro Sol existiera. Y esas estrellas, a su vez, se formaron a partir del gas enriquecido por las primeras generaciones de estrellas masivas que nacieron en estas galaxias primordiales. Rastrear el origen de estas galaxias es rastrear nuestro propio linaje químico hasta el amanecer del tiempo. No somos meros observadores del universo, somos una manifestación de su evolución. Comprender el cosmos es, en el sentido más profundo,
comprendernos a nosotros mismos. En nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, en su centro reside Sagitario A estrella, un agujero negro supermasivo, con 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Durante mucho tiempo, lo hemos considerado un producto de la evolución de nuestra galaxia, un gigante que creció lentamente a lo largo de eones. Pero ahora debemos considerar una posibilidad mucho más dramática: que una semilla de este monstruo existiera primero, y que gran parte de la estructura primordial de nuestra galaxia se ensamblara rápidamente a su alrededor. Nuestra propia historia galáctica, la historia de nuestro hogar cósmico, podría tener sus raíces en uno de estos violentos eventos de construcción primordiales. No somos simplemente residentes de la Vía Láctea. Somos los descendientes de un proceso de creación mucho más rápido y fundamental de lo que jamás habíamos imaginado. Narcirner, lecciones de humildad. La lección más importante que nos ha enseñado esta saga es la de la humildad intelectual. Durante décadas construimos un modelo del universo que parecía elegante, coherente y respaldado por la evidencia. Y sin embargo, una sola imagen de un nuevo telescopio fue suficiente para revelar que nuestra historia estaba incompleta, que nos faltaba un capítulo crucial al principio del libro. Esto no es un fracaso de la ciencia, es su mayor triunfo. Demuestra que la ciencia es un proceso autocorrectivo, una búsqueda de la verdad que está dispuesta a abandonar sus ideas más preciadas cuando se enfrenta a nuevas pruebas. El conocimiento no es un dogma grabado en piedra, sino un mapa en constante revisión que se vuelve cada vez más preciso a medida que exploramos más territorio. El ambiente en la comunidad científica es de una efervescencia que no se veía en décadas. Las conferencias están llenas de debates apasionados, nuevas ideas y una sensación palpable de que estamos al borde de la próxima gran revolución. Los jóvenes investigadores tienen un campo de juego completamente nuevo para explorar, mientras que los científicos más veteranos que ayudaron a construir el modelo estándar observan con una mezcla de asombro y emoción cómo sus teorías son puestas a prueba y ampliadas de maneras que nunca creyeron posibles. Es un recordatorio vibrante de que la ciencia no es un conjunto de hechos estáticos escritos en un libro de texto, sino un proceso humano, dinámico y en constante evolución, impulsado por la curiosidad y la capacidad de asombrarse ante lo inesperado. El legado del James Webb, el telescopio espacial. James Webb ha cumplido su promesa, pero no de la manera que esperábamos. No nos ha dado todas las respuestas. En cambio, nos ha regalado algo mucho más valioso, preguntas mejores y más profundas. Ha abierto una puerta que no sabíamos que existía, revelando un paisaje cósmico que transformará la astronomía durante las próximas décadas. Su legado no será una imagen final y completa del universo, sino el mapa que nos guiará hacia un nuevo continente de misterios, un territorio inexplorado donde las próximas grandes revoluciones de la física y la cosmología nos están esperando. La búsqueda no ha terminado. Acaba de empezar de nuevo, en un nivel mucho más fundamental. Nos encontramos en un eslabón de una larga cadena de descubrimiento que se remonta a nuestros antepasados más lejanos, aquellos que primero alzaron la vista y se preguntaron qué eran esas luces en el cielo. Desde los observadores de estrellas de la antigüedad hasta Galileo apuntando su rudimentario telescopio a Júpiter, pasando por Edwin Hubble descubriendo que vivimos en un universo en expansión. Cada generación ha construido sobre los hombros de la anterior. Ahora es nuestro turno. Estamos viviendo en la era del James Webb, un momento que las generaciones futuras recordarán como un punto de inflexión en la historia de la astronomía.
Somos los custodios de este legado de curiosidad y tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevarlo adelante, de seguir empujando los límites de lo conocido. Un llamado a la acción. A los jóvenes que nos escuchan, a aquellos que sienten una chispa de emoción al ver estas imágenes de galaxias lejanas, les decimos: no dejen que esa chispa se apague. Vuestro futuro podría estar en un centro de control de misiones, diseñando la próxima generación de instrumentos, escribiendo el código que analizará los datos, o formulando las teorías que explicarán los próximos grandes misterios. El universo es un lugar vasto, y los descubrimientos que nos esperan superan con creces todo lo que hemos encontrado hasta ahora. La ciencia necesita vuestra pasión, vuestra creatividad y vuestras nuevas perspectivas. La aventura de la exploración cósmica apenas ha comenzado, y vosotros sois la generación que escribirá sus próximos y más emocionantes capítulos. El viaje que hemos compartido nos deja con un nuevo conjunto de preguntas que resonarán en la ciencia durante décadas. ¿Son los agujeros negros primordiales la materia oscura que hemos estado buscando durante casi un siglo? ¿Cómo exactamente las condiciones extremas del Big Bang permitieron su formación? ¿Existen otros modos de formación de galaxias que aún no hemos descubierto? ¿Fue nuestro universo el único que nació en el Big Bang, o es parte de un multiverso mucho más vasto? Cada una de estas preguntas abre un nuevo abismo de ignorancia, pero también un nuevo y emocionante campo de investigación. El universo no es un problema a resolver, sino un misterio a ser vivido, una fuente inagotable de asombro. Mirando hacia adelante. Vivimos en un momento privilegiado de la historia humana. Las generaciones futuras mirarán hacia atrás a principios del siglo XXI, como la época en que la humanidad abrió por primera vez sus ojos infrarrojos al amanecer del tiempo. Somos testigos directos de una revolución en nuestra comprensión del universo. Esta no es una historia que leemos en los libros, es una historia que se está escribiendo ahora mismo, día a día, con cada nueva observación y cada nuevo artículo científico. Tenemos el privilegio no solo de presenciar este cambio de paradigma, sino de participar en él, de compartir la emoción del descubrimiento a medida que se produce. Es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros desafíos, vivimos en una era de maravillas. Por eso, nuestro llamado final no es solo a apoyar la ciencia, sino a abrazar el espíritu de la exploración en vuestras propias vidas. Mantengan viva la curiosidad. Hagan preguntas, lean, aprendan, y no acepten nunca respuestas simples a preguntas complejas. Miren hacia arriba, hacia el cielo, y recuerden que son parte de algo inmensamente grande, antiguo y misterioso. La búsqueda para entender el universo no es solo el trabajo de los científicos, es el derecho y la herencia de toda la humanidad. El final es solo el principio. La próxima vez que alcen la vista hacia un cielo nocturno despejado, les invitamos a que lo hagan de una manera diferente. Esa oscuridad profunda y aterciopelada que se extiende entre las estrellas ya no es un lienzo de vacío y silencio. Ahora sabemos que es un archivo, el escenario de una creación inimaginablemente violenta y acelerada. Cada fotón de luz que llega a nuestros ojos desde esas profundidades es un superviviente, un mensajero de una era de gigantes. El telescopio espacial James Webb no solo nos ha dado nuevas imágenes del cosmos, nos ha dado un nuevo par de ojos para interpretar la noche, transformando un paisaje familiar en una frontera viva y llena de ecos de un pasado extraordinario. El cielo ya no es el mismo, porque nosotros ya no somos los mismos. El cosmos nos ha revelado uno más de sus secretos, pero nos asegura que los más grandes aún están por descubrirse.
La aventura continúa. El universo nos ha contado una nueva historia sobre su nacimiento, y ahora, armados con este conocimiento, nos adentramos una vez más en la noche, listos para escuchar la siguiente historia que nos quiera contar. Así, la historia de las galaxias rompedoras del universo no termina con una respuesta definitiva, sino con el nacimiento de una pregunta aún más profunda. Hemos resuelto el misterio de cómo se construyeron estas estructuras imposibles, atribuyendo su rápida formación a las semillas de agujeros negros masivos. Pero al hacerlo, hemos abierto una puerta a un enigma que se encuentra en los mismos cimientos de la existencia, el origen de esas mismas semillas. Este no es el final del camino, es la revelación de que el camino es mucho más largo y fascinante de lo que jamás habíamos concebido. Nos encontramos ahora en el umbral de una nueva cosmología, una que nos obliga a mirar más allá de las estrellas hacia la física fundamental del primer instante del tiempo. La búsqueda no ha terminado, se ha transformado, volviéndose más ambiciosa y más esencial que nunca. Esta nueva frontera no es solo un desafío para los físicos y los astrónomos, es una invitación para todos nosotros. Es un recordatorio de que el impulso de explorar, de preguntar por qué y cómo, es una de las cualidades más fundamentales de la experiencia humana. La historia que acabamos de contar no es simplemente una crónica de datos y teorías. Es un testimonio del poder de la curiosidad. Demuestra que cuando la humanidad trabaja en colaboración, uniendo su ingenio para construir herramientas que nos permitan ver más allá de nuestros límites, somos capaces de desvelar los secretos más profundos del universo. Cada uno de nosotros es parte de esta gran aventura, ya sea como científico, como estudiante o simplemente como un ser humano que se detiene un momento a maravillarse con el cielo nocturno. Si has aprendido algo nuevo sobre este misterio del universo, comparte este contenido. No olvides suscribirte para más documentales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, el universo siempre se reserva el derecho de sorprendernos.